Hola, ¿cómo están? Soy la senadora Beatriz Robles Gutiérrez. Sabemos que ya el día de mañana, pues, le toca hacer su segundo informe Ujú. legislativo, entonces, que nos pueda platicar, ¿no? ¿Qué es lo que va a rendir de cuentas en este segundo informe? Bueno, todos los legisladores, legisladoras de cualquier nivel tenemos la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, de presentar un informe de nuestras actividades legislativas cada año legislativo, y este sería mi segundo informe. Obviamente ahí pues vamos a hablar de todas las reformas de ley que se han aprobado en el Senado de la República, tanto de grupo parlamentario, las que llegan del Ejecutivo y las personales también, ¿no? Y además, pues un legislador, una legisladora, no solamente tiene esa tarea, ¿no? La de legislar y hacer leyes, sino que también nos toca pues participar en comisiones. Las comisiones en las que yo participo, algunas de ellas han sido muy activas. Por ejemplo, soy presidenta de la Comisión de Energía y bueno, en energía hemos tenido todo un andamiaje de cambios en las leyes para poder recuperar Pemex y Comisión Federal de Electricidad nuevamente como empresas del Estado. Y en otras también, pues tuvimos hace muy pocas semanas la firma del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea. Y ese también fue pues un acuerdo en el que estuvimos trabajando desde la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, que también presido yo en el Senado de la República. Entonces, pues todo eso es muy importante que la gente lo sepa para que ellos estén conscientes qué es lo que hace un senador, qué es lo que hace un diputado, cuáles son nuestras obligaciones. Y además creo que hay que tomar conciencia de algo muy particular. Nosotros tenemos un salario o una dieta, como le decimos, que proviene del recurso público. Es una dieta de el dinero que pagamos todas las mexicanas, los mexicanos, las queretanas, los queretanos, y tenemos que cumplir nuestras obligaciones. O sea, no es un regalo ni es un premio, es pues realmente comprometerse con el trabajo en territorio, con escuchar a la gente, con gestionar para poderlos acercar a las autoridades a las que les corresponde atender las problemáticas que los ciudadanos viven en su colonia, en su comunidad. Y eso pues nos corresponde a nosotros poder escuchar también y ser parte importante de la resolución de sus problemas. No que nosotros los vayamos a resolver porque no es nuestra facultad, pero sí al menos pues insistir con la autoridad correspondiente que lo hagan. Y bueno, creo que al final pues es todo juntar todo este trabajo que hace uno como legislador y podérselo exponer a la ciudadanía para que pues ellos finalmente son los que con su voto confiaron en mi persona para ser senadora, y a ellos les debo toda esta rendición de cuentas y lo hago además con mucho cariño para todas y todos. Claro, y también, pues, que nos pudiera contar un poco, ¿no? De esto que menciona de las personales, iniciativas o temas que se han impulsado en este año, bueno, en este año que ha pasado, ¿cuáles Sí. han sido? Sí, claro. Una de las más importantes que yo considero que además ya está aprobada en ambas cámaras y que ya es una realidad es el Día Nacional del Huapango. Querétaro tiene una Huasteca queretana donde se hace el concurso de Huapango más grande de México, donde además pues la gente por tradición baila
precioso, porque es muy bonito el huapango, sus textos de las canciones, los tríos de huapango, muy tradicional, y eso es algo que nos da identidad, ¿sí? Y sobre todo a la gente que vive en la Huasteca queretana, pero también a los que somos de Querétaro, pues obviamente tenemos una identidad con ese huapango, y el que se apruebe un Día Nacional del Huapango, que además no existía, pues da una visibilidad a esa tradición, y permite también que pues se destinen en algún momento recursos para esos municipios para que pueda seguirse promoviendo esta importante, muy importante tradición cultural, además, y creo que o sea, yo he visto niños, jóvenes, adultos mayores bailar, y la verdad es que creo que es algo que debemos de conservar. Entonces, esa es una iniciativa de la que yo me siento muy orgullosa, y entonces habrá una muestra de huapango en mi informe. Tenemos un pequeño evento cultural de inicio, y ahí tendremos pues el trío huasteco y los bailadores de huapango. Y por otra parte, he impulsado algunas iniciativas. Es una serie de varias iniciativas que esas todavía están en comisiones, pero que fue un trabajo muy grande porque toca varias leyes, principalmente la de salud, la general de salud y la general de educación, en cuanto a la salud mental, para que podamos todos en los planes de estudio de todos los niveles de educación, incluyendo el superior, sin trastocar la autonomía universitaria, sino como una recomendación para que pues desde pequeño se pueda hablar de la salud mental, y principalmente del autocuidado. ¿Cómo sabemos que estamos deprimidos? ¿Cómo sabemos que necesitamos una atención? ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos o prevenir ciertas enfermedades mentales? Y bueno, eso es muy fácil si lo vemos como prevención y que se incluya dentro de los planes de estudio, ¿no? No implica demasiado costo. De hecho, ya hay algo parecido que hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está proponiendo para la salud mental de los jóvenes, y de hecho pues ya están haciendo algunos acuerdos con universidades para que puedan dar atención psicológica a jóvenes de preparatoria, por ejemplo. Y bueno, creo que en ese tema debemos de avanzar porque durante la pandemia vimos que era algo muy importante. Y bueno, vamos, ya es mi trabajo legislativo que ya está dentro de las comisiones, pero como son varias comisiones, pues es un poco más tardado el poder dictaminar. Y también en el mismo sentido, un poco de que sea preventivo y concientización del cuidado animal. También en los planes de estudio que se hable de los animales como seres sintientes, y que debemos de estar ahí. Y aparte, pues no todas esas iniciativas que nosotros aprobamos, que llegaron del Ejecutivo, pero en las cuales yo estoy muy de acuerdo. Una de las principales, yo diría, es que legislamos para que el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, podamos legislar una ley en el tema de feminicidio, porque no estábamos facultados. Entonces, ya estamos facultados, y eso va a dar como resultado próximo una ley general de feminicidio, para que en todas las entidades federativas el feminicidio se pueda tipificar de la misma manera, y para que toda muerte violenta de una mujer sea, primero que nada, investigada como un feminicidio, y después ya las investigaciones irán dando los resultados. Entonces, bueno, en ese sentido más o menos va. Creo que es algo muy importante. Tenemos
pues un número importante de feminicidios. ¿Y qué es el feminicidio? Pues la muerte de una mujer por razón de género, ¿no? Por un odio de que seas mujer. Y creo que tenemos que empezar a poner las reglas claras para que esto se pueda evitar, y eso con mucho gusto lo aprobé. Y la última que hicimos antes de salir al receso, pues fue una ley se cambió una fracción de la Constitución para que si hay intervención extranjera en las elecciones, durante las elecciones de alguna candidatura, pues esa candidatura pueda ser anulada, o esa elección pueda ser anulada por intervención extranjera, porque pues hemos visto intervencionismo, y creo yo que también son medidas preventivas para tener en el momento que se pudiera requerir, pudiéramos tener la ley que lo avala y que tiene. Obviamente, de estas leyes que aprobamos, tanto la del feminicidio como la de la intervención extranjera, pues tendremos que hacer las leyes secundarias que regulen este artículo constitucional. Pero bueno, creo que vamos por muy buen camino, y pues eso es lo que voy a informar, y otras cosas más en mi informe. Los invito mejor que vayan. Claro, y pues solo en esto mismo saber, ¿no? Al final de cuentas, pues a veces, bueno, hay temas en Querétaro que luego buscan que se llegue como al Senado, como para también visibilizarlos y demás. Saber en esta parte si ha habido retos como para llevar temas de Querétaro hasta el Senado. Sí, sí ha habido varios. Nosotros tenemos un recurso al que podemos dar uso, que es el punto de acuerdo. Y en el punto de acuerdo generalmente se trata de exhortar a las autoridades locales a ciertas cosas. Entonces yo he presentado varios exhortos. De los más importantes que yo recuerdo es cuando hubo una violación a los derechos de las artesanas en el centro de Querétaro, que las violentaron, que les aventaron la policía, y además, o sea, hicieron uso de la fuerza pública y además de perros de policía para quitarlas de vender sus mercancías en la vía pública. Pues me pareció a mí un exceso de autoridad, y ese inmediatamente lo pasé como un punto de acuerdo para que le llegara al alcalde de Querétaro un exhorto de parte del Senado de la República para que no volvieran a ocurrir ese tipo de prácticas. Porque nosotros desde la Cuarta Transformación promovemos el diálogo. Creemos que con diálogo puede haber soluciones, no se necesita recurrir a la violencia y a la represión para poder dar solución. Entonces ese es uno de los puntos de acuerdo muy importantes. Y otro fue el caso de esta adolescente de Huimilpan que fue violada por un familiar, y que al dar a luz perdió al producto de esa violación. Y la fiscalía en Querétaro pues la revictimizó porque quería que le pagara al violador 500,000 pesos por haber perdido el producto, cuando pues era una adolescente menor de edad. Y pues a mí también eso me pareció un exceso de autoridad, y lo llevé. Pues tenemos una gran cantidad de mujeres en el Senado de la República, somos la mitad, somos una bueno, un congreso, una cámara paritaria, y entonces tuve el apoyo de pues prácticamente de todas las mujeres, y además también de muchos hombres, para poder mandar también ese exhorto a la Fiscalía del Estado de Querétaro para que no se revictimizara a la persona, y que además pues se hiciera justicia y se investigara bien, y también pues el violador pudiera ser juzgado, o lo que las leyes determinen en cada estado, que a veces cambia. Y pues así me he pasado haciendo varios exhortos a corregidora por los drenajes,
que se salen el drenaje ya no es suficiente, está colapsado y entonces se salen en las casas ya están llenas de humedad, ya huelen mal y eso pasa principalmente en el pueblito y en otros lugares, ¿no? Ese principalmente en Corregidora, pero pues también del estado de Querétaro y creo que ese es un recurso que al menos pues visibiliza el problema de la gente y hace que pues le tomen en cuenta porque una vez que yo llego con el exhorto es porque la gente ya ha ido muchas veces al municipio, ya ha pedido la atención y realmente no se la han dado. Sí, claro. Y en esto mismo, pues ya solo conocer cuáles son los otros temas que va a seguir teniendo en agenda como para estarlos impulsando, trabajando en este tiempo que todavía queda, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a seguir. Creo yo que los temas de derechos humanos, que esos son derechos, sí, o sea, tener una vivienda digna, tener el derecho al agua, también a la educación y que dentro de la educación se puedan tomar temas muy importantes. También, pues, con los migrantes, ¿no? Estoy yo en algunas comisiones de relaciones exteriores y entonces creo que también pues hay que poner el ojo en que nuestros consulados, nuestras embajadas atiendan a los connacionales y que también cuando los connacionales lleguen al país deportados, pues podamos nosotros darles la atención que se está haciendo, pero siempre pues son temas sensibles. El cuidado de las niñas, los niños, los adolescentes, sus derechos. También tuve un foro muy importante de infancias rotas, donde hay un abuso sexual de un adulto hacia un niño, que muchas veces puede ser un familiar o puede ser en otro lugar y para los niños es muy difícil y que se les dé una atención realmente digna a los niños sin revictimizarlos. Entonces hay muchísimos temas y ese es el rumbo por el que voy a continuar. Y ya por último, saber pues también cómo estaría evaluando el trabajo también de los otros senadores que vemos que están por Querétaro, ¿no? Que aunque, pues bueno, aunque sea diferente partido, al final, pues son quienes están representando, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del senador Agustín Dorantes, vimos que cuando salieron esto de las listas de asistencia, pues se veía que le había faltado como varias veces al Senado, entonces a ver, pues, ¿cómo evalúa este trabajo que ellos han llevado también en este año? Sí, bueno, pues cada quien tiene sus agendas, sus temas y pues hay mucha posibilidad de faltar, sí, porque pues tú tienes que tener unas ciertas asistencias, pero tampoco a veces toman algunos temas como más importantes y vienen y reciben a Cayetana, a Querétaro a lo mejor y entonces no van al Senado porque es más importante recibir a una diputada española y la verdad es que creo que cada quien toma sus prioridades. Lo que yo te puedo comentar es que yo tengo una prioridad muy clara, el pueblo de Querétaro. Y de ahí yo no me voy a mover. Yo le digo a la gente cuando camino, yo sé que gané por el voto de ustedes y me debo a ustedes y no a nadie más, solo a ustedes. Entonces, creo que México requiere de dignificar la política, de empezar a que la gente que esté en la política realmente sean personas que tengan vocación de servicio, porque no es fácil, ¿sí? Tú vas caminando y lo que te encuentras son problemas, 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 y todos esos problemas los escuchas tú, los absorbes tú, los tratas de resolver tú, y decía el presidente López Obrador, que hoy lo entiendo más que nunca, decía, yo ya no me pertenezco, le pertenezco al pueblo de México y yo así me siento, yo ya no me pertenezco, le pertenezco al pueblo de Querétaro, porque realmente creo que estos espacios los debe uno de aprovechar para poder llevar a oídos de las autoridades responsables los problemas de la gente y estar ahí al pie del cañón ayudando a la gente a que resuelva sus problemáticas, porque antes pues nunca se escuchaba y esa era una característica de los gobiernos neoliberales que nunca escucharon. Entonces yo creo que en ese mismo sentido
van los trabajos legislativos que cada quien hace. Ok. Pues bueno, muchas gracias No, por venirnos muchísimas a contar de gracias. esto.